Quiero, quiero tocar otro tema, que es un tema de un amigo muy querido de este canal. Ustedes lo han de recordar. Mi amigo Noroña siempre tiene roña. Mártir de Tepoztlán pide leche y no le dan. Vamos a hablar de la magia patrimonial de Gerardo Fernández Noroña. Pasó de ser un radical austero a un misterioso deudor de 12 millones de pesos. José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña nació en 1960 en la Ciudad de México. Es un sociólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Construyó su carrera política desde las trincheras de la izquierda combativa, siempre muy fuerte. Militó en el PRD, donde fue vocero, donde fue organizador de protestas. Luego se acercó al Partido del Trabajo y finalmente fue a dar a Morena. Su estilo siempre ha sido el mismo: confrontar. Gritos, interrupciones de actos oficiales, una retórica de que él es el hijo del pueblo que se autoproclamaba incorruptible, austero. Ha sido diputado en varias legislaturas y senador. Llegó a presidir la mesa directiva del Senado entre 2024 y 2025. Se presentó él mismo como el azote de la derecha, el defensor de los humildes, el guardián de la transformación. Sus conflictos han sido innumerables, han sido públicos. Insultos, empujones en la tribuna, incluido el altercado con Alejandro Moreno, con Alito. Todas estas sanciones que ha tenido por violencia política de género, enfrentamientos con policías, funcionarios y un historial de desplantes que lo han convertido en un personaje mediático pero estúpido. Todo ello, a pesar de toda la historia que tiene, llevó a cabo una nueva polémica. Una que les dijo a las demás: quítense que ahí les voy. La casa de Tepoztlán. En agosto del año pasado, los medios de comunicación revelaron que Fernández Noroña había declarado en su patrimonio una propiedad en Tepoztlán, en Morelos, una que estaba valuada en 12 millones de pesos. Y este es uno de los primeros conflictos, porque realmente no puede valer 12 millones de pesos. Nada más por el lugar donde se encuentra, tiene que andar en 25, 40 aproximadamente. Es un predio de aproximadamente 1,200 metros cuadrados, con 260 metros de construcción, muy amplia, con jardín, con terraza, una decoración artesanal. Pero en ese momento, el que era entonces el presidente del Senado no solamente la reconoció, la exhibió en videos, afirmó que la había comprado a crédito en noviembre del 24, que llevaba años viviendo en ella, supuestamente antes en renta, que la pagaba con su sueldo de senador, los ingresos de su canal de YouTube. Quiero recordarles que hace 4 años ahorita, el año pasado, hacía 3 años, el señor había dicho que estaba vendiendo los libros de su papá para poder pagar la renta de un departamentito chiquito en la Ciudad de México. Cuando reconoció esta casa y que todo el mundo le decía, güey, pues no, que muy austero, se aventó una de sus mejores frases. Dice: yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero. Nadie me ha regalado nada. Y dijo que cualquiera, el que dudara, que pudiera investigar. Pero un año después, recientemente en su declaración patrimonial de este año, la casa ya no está, desapareció. Dice que ahora no tiene casas, que no tiene terrenos. En su lugar aparece nada más un adeudo de exactamente 12 millones de pesos por un préstamo personal. Un préstamo de alguien, un préstamo que él pidió a sus 66 años, 67 años. Alguien le dijo: sí, ten 12 millones de pesos, al cabo que con 100,000 pesos mensuales, de aquí a que cumplas 130 me la alcanzas a pagar. La mansión que antes era de él, que mostraba con muchísimo orgullo, con su trabajo honesto, se esfumó de los papeles. No hay explicación pública sobre si la vendió, a quién, por cuánto, o cómo un hombre de más de 65 años de edad obtuvo y mantiene un crédito de ese tamaño sin reportar ingresos extraordinarios que sean suficientes. Misterio. La opacidad absoluta. Una maniobra que no es nada más un error de captura, es el patrón clásico
de aquellos que están acumulando bienes de dudosa procedencia y luego manipulan las declaraciones para ocultarlos. ¿De dónde salió el dinero inicial para la operación, para comprar la casa? ¿Cómo es que un legislador que predica una austeridad republicana accede a un financiamiento de 12 millones a una edad en la que los bancos te dicen que no por cualquier cosa? ¿Por qué después de la polémica la propiedad deja de aparecer y se convierte en una deuda? Nada más. Las respuestas no han llegado, no han dicho nada, solamente el silencio y las evasivas. Porque Fernández Noroña no es ninguna excepción de Morena, es un síntoma. Mientras el partido y la Cuarta Transformación siguen vendiéndote el relato de que los pobres que gobiernan para los pobres, de una austeridad franciscana, hay decenas de sus legisladores y funcionarios que están acumulando casas en decenas de millones de pesos, departamentos en zonas exclusivas, vehículos de lujo, Mercedes, Audi, BMW, Volvo, blindados, no blindados, eléctricos, no eléctricos, híbridos. Y todos tienen patrimonios que superan muchísimo lo que sus sueldos públicos les permiten justificar. Hay senadores morenistas que han reportado propiedades de 18, 49, incluso de más de 100 millones de pesos. Diputados, altos funcionarios de la 4T aparecen con departamentos de 14 millones, terrenos, joyas, operaciones inmobiliarias. Algunos olvidan declarar, otros cambian valores de un año al otro. Otros más convierten sus bienes en deudas o los transfieren a sus familiares o a prestanombres. La lista es larguísima. Está documentada en las declaraciones patrimoniales públicas, en los reportajes de investigación. El caso de Gerardo Fernández Noroña es especialmente grave porque viene de alguien que más gritó contra la corrupción ajena. El mismo hombre que interrumpía informes presidenciales, que llamaba asesinos a los secretarios, que se erigía en un moralista de la izquierda, hoy no puede explicar de forma convincente el origen y el destino de una propiedad de 12 millones de pesos. Una hipocresía como ninguna. Predica la pobreza como si fuera una virtud mientras disfruta de una residencia en una de las zonas más cotizadas de Morelos. Y cuando la presión mediática aumenta, la hace desaparecer de su declaración. Pero él dice que tenía que vender los libros de su papá para subsistir. Esto que estamos viendo es la normalización de la impunidad dentro de un movimiento que había prometido acabar con privilegios. Mientras que miles de mexicanos están enfrentando la inseguridad, los salarios bajos, la falta de oportunidades, hay una élite morenista que está construyendo fortunas bajo el manto de una transformación. Noroña, con toda esta retórica inflamada, ahora esta deuda de 12 millones de pesos, personifica literalmente esa contradicción, porque no es el único, es solamente el más ruidoso. Por eso es el más difícil de disfrazar. La desaparición de la casa de Tepoztlán no es ninguna magia, es política. Nos revela que en la Cuarta Transformación la austeridad solamente es para el pueblo, el patrimonio para los cuadros.